que la política no le interese a nadie. Lo que ocurre es que es histórico en la Argentina y en cualquier país del mundo que los programas periodísticos de tema estrictamente político no son programas de gran audiencia. Pasa acá en todos lados. O sea que Cristina, digamos, según ese argumento, Cristina no es que la sacan porque es aburrida o porque no le gusta lo que dice, sino que es simplemente que la política no interesa, ¿o no? Yo creo que eso es otra historia. Primero, no sé si la sacan. Eso es bueno, el rating baja, eso son lo que dicen Eso es la leyenda urbana. Hay que ver si baja, hay que ver qué hay enfrente, hay que ver qué ese día que hay. Si, yo creo que, la verdad que no, yo no me animaría a predicar porque no tengo el dato. Ahora, he escuchado, sí, hay algunos que dicen que baja, pero frente a otros que dicen que tiene un éxito tan grande que lo van a repetir todos los días, a toda hora. Ahora, lo de Cristina en televisión, como el gobierno hablando por televisión, no son programas políticos, son mensajes institucionales, a veces se usa la cadena, a veces no, en donde se dan discursos políticos. Eso pertenece ¿Pero vos te parece bien? Porque digamos, el gran debate me parece es que es un excesivo uso, digamos, se usa 1, 2, 3 para dar mensajes institucionales fuertes, pero parece que lo usa para todo, no sé. Si hay gente que no le gusta, y hay gente que le gusta. Siempre que vos veas gente que no le gusta algo, pensá si a alguien no le gusta. Y efectivamente el gobierno lo que necesita, porque el gobierno, ¿en qué posición está hoy en la Argentina? Es decir, vos en la actividad pública tenés dos formas de, o haces política o haces marketing. El marketing en general se hace cerca de las campañas o cerca de las elecciones. Y en general los políticos hacen política. El gobierno, que tiene una necesidad de juntar fuerzas para poder seguir adelante con una presidenta que no tiene reelección y que termina su mandato, con lo cual lleva de suyo una pérdida de poder y una pérdida de autoridad natural en cualquier país del mundo, lo que hace es marketing. Entonces, ¿qué hace? Reafirma consignas, reafirma mensajes, hace publicidad, está reafirmando y eso halaga, y eso halaga a sus seguidores. Pero sus seguidores son solamente algunos. Bueno, pero eso lo hace para los que le gusta. Si uno está escuchando en la casa de uno y ve a la presidenta y empiezan los cacerolazos, realmente no está. Hoy, el otro día, la presidenta dijo el otro día, mira Ignacio, el otro día dijo que había que tenerle un poquito de miedo. A Dios primero y a ella un poquito. Eso no sé si es un mensaje un poco confrontativo. Un líder debería generar carisma. Digamos, la gente debería... Bueno, yo diría que pidas una entrevista con Cristina y le des tus consejos. No, ya la pedí. Yo no le voy a dar consejos a Cristina. Creo que a vos tampoco, pero... yo no doy consejos porque creo que saben lo que hacen, están donde están. Ahí no hay nadie que se... Pero el núcleo de la cuestión, ¿a la gente le interesa la política o no? Son cosas distintas. La política le interesa a los que le interesa la política. Es un sector minoritario dentro de la sociedad que entiende la política y cree no equivocarse, que es lo más común en la política. Pero el kirchnerismo no dice eso. Pero vos te estás refiriendo a los discursos de campaña y a los mensajes que hacen los políticos, que no tienen nada que ver con la política. Eso es gobierno haciendo publicidad, que es como cuando Wiener o Macri o De la Sota hacen discursos, hacen cenas y dicen discursos y dicen sus cosas. Eso es marketing. Con ese argumento, entonces decime cuándo viste política. Digamos, si uno lo ve... Yo me referí exclusivamente al interés público por los programas dedicados a la política. Y eso tienen históricamente en la Argentina y en todo el mundo muy baja audiencia. Porque cuando la política empieza a enredarse, la gente tiende a no entenderla. Los periodistas tratamos de explicarla, los políticos tratan de confundir, porque ellos viven de la confusión. El gran político es el que confunde al otro. Por ejemplo, el gobierno dice, se queja Roca, pero lo mantenemos a Roca. Entonces uno se queda perplejo, ¿pero cómo? Lo mantienen y se enojan con él. A mí me encuentra... Si te vas a pelear, peleate, o no lo mantengas. Exacto, es muy bueno lo que decís, pero me parece que en tu discurso, yo a veces me cuesta diferenciar lo que es política y lo que es marketing. Si yo te interpelo, te pregunto, ¿qué es la política desde el punto de vista ingenuo, del chico? ¿Qué pensamos que es política? Que es un vehículo para cambiar cosas, que la política sirve para que personas se sientan identificadas y representadas a través de líderes. La política es un espacio, digamos, para debatir la cosa pública, a dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos. Yo lo encuentro, digamos... ¿Vos estás describiendo formas de hacer política? Desde la ingenuidad. Ahora, ¿dónde está la política? Bueno, sos ingenuo. No, pero este programa no viene gente ingenua. Somos todos vivísimos, somos unos linces bárbaros, unos vivos bárbaros. Está fantástico, pero en la política uno ve, tanto en el marketing como en la política dura que usted dice, que hay pocos interesados naturales, yo no veo ese tipo de intereses. Si la presidenta dice hay que tener miedo, bueno, la verdad que a los líderes no hay que tenerle miedo, hay que tenerle carisma y respeto.
Mira, la verdad esta semana esta política de confrontación es muy dura. Primera ley para la observación de la política, según mi criterio, no hay que hacerle caso a lo que los políticos dicen, sino a lo que hacen. Lo último que yo haría es tomar en serio un discurso de un político, cualquiera que fuera. Hablemos y más esta semana, cuando hemos escuchado anteanoche el discurso de Clinton en la Convención Demócrata, que yo te sugiero que lo veas, porque es uno de los mejores discursos que yo he escuchado en años. En los discursos políticos, buscando el voto, es decir, tratando de meter el perro, en donde hace una síntesis de su presidencia, porque tiene un ego descomunal, tratando de ayudarlo a Obama, describiendo la situación de Estados Unidos, es una pieza de oratoria mayor, solo comparable a los grandes discursos de la política. ¿Quién lo vio? Lo vio todo el mundo. El año pasado de los 10 se programas... transmitió en cadena. Pero de los 10 programas no importa quién lo vio, te estoy sugiriendo que lo veas, bajarlo de YouTube. No lo bajo, lo bajo, salvo que lo bajo, pero digamos... Si uno ve esos discursos, y si los políticos vieran esos discursos, se llamarían a recato a la hora de hablar. Porque esas frases que vos estás citando, ni se le ocurriría jamás a Clinton, a un gran orador que tiene poder y busca más poder. O sea, Cristina tiene que aprender de Clinton, de alguna forma. Yo creo que todos los políticos deberían aprender ese discurso. Debe aprender de 4 discursos. El discurso del día que se fue Clinton en la base Howard, que está jurando Bush, y él está despidiéndose de su personal. El discurso de Tony Blair en Manchester, cuando se va del primer ministro de Inglaterra, cuando va a Manchester al Congreso del Partido Laborista. El discurso de Brown en el foro de Davos, donde explica cómo hay que gobernar con la gente y no contra la gente. Y el discurso de Clinton de antenoche. Son 4 piezas. Yo de abajo, cuando termine Después en el banner lo vamos a poner para que se retenga. Cuando baje el programa, voy a mi casa y los prometo que lo veo. Ahora vos estás haciendo marketing. Sí, pero estás haciendo política y marketing a política, porque estamos hablando de política y ninguno está hablando de los problemas que puede llegar a resolver la política. O sea, estamos haciendo lo mismo que hacen los políticos. La política está más bien para complicar los problemas. Bueno, complica. La función pública está para... La función pública está para... Hablemos qué hacen los políticos. Hoy, esta semana el control número 43 de la FIP. Sí. Los tengo todos contaditos. ¿Qué pensás del dólar? ¿Eso es hacer política? Hoy circuló un mail que decía que están haciendo gestión. La Argentina necesita dólares. Lo ha explicado el gobierno por todas las vías posibles. Necesita dólares para pagar la cuenta, la minuta, lo que se comió, y tratar de retener los dólares. ¿A dónde atacan? Atacan a la cueva, a la hucha, a la burra, como dicen en la mafia, de todo el dinero negro que hay en la Argentina. Mirá, yo te cuento todos estos son filtros para acorralar el dinero negro, cosa que hacen en todo el mundo. Y segundo, es una devaluación en cuotas. Bueno, es una devaluación. Vos que sos un hombre de economía, esto es una devaluación en cuotas. Esto está produciendo lo que el gobierno en el fondo quiere, que es devaluar sin decir. Lo que no entendí es la parte de cuota, porque desde el cepo del 31 de octubre el dólar paralelo está casi 30%. Sí, pero va subiendo y va a terminar con el dólar del presupuesto. Pago anticipado. Igual me parece que se equivocan algo. No quiero, usted es el host del programa, pero... Esto es política, vivimos del error. Vivimos en el hoyo del horror. Pero usted dijo que el gobierno lo que hace de alguna forma es ir contra las cuevas, yo venía hace media hora venía en un taxi, me subo un taxi una persona que no sé, me lo tomo a 15 cuadras de acá o 20 cuadras de acá y no sabía dónde quedaba este lugar. ¿Por qué? Porque era el segundo día del taxista arriba del auto, tenía un GPS y apenas sabía usarlo. Y el tipo me contó que lo habían echado de una fábrica de bulones que estaba en San Martín, sin indemnización, sin nada, a causa de las trabas contra los importados, a causa de las trabas contra las exportaciones, con todas las dificultades que tenía la empresa. Lo echaron sin más, hoy es un chico taxista. Eso es una historia real, no es una historia de nada. ¿Por qué lo echaron sin indemnización? Y esa es la pregunta. Pregúntale a él, ¿qué me preguntás a mí? Pregúntale a él. No, la pregunta no es por qué lo echaron sin indemnización. Puede ser una patraña. No hay cosa peor en la política que arrancar de una charla con un taxista, y menos si es Viviani. No es Viviani. No me jodas, no que me con un taxista. Esa es una vieja. No. La vieja dice esas cosas. El taxista me dijo que Marte es cuadrado. Esto es una historia concreta de una persona que por las trabas a las importaciones y por el problema concretamente del dólar, y lo que vos decís que es un problema con especuladores y coberos, terminó en la calle. El problema es porque... Eso es inducción tuya. No es inducción, es lo que me dijo. Estás construyendo una historia sobre una base absolutamente provisoria. ¿Qué sabés si eso es cierto?
No puedes traer un lugar serio como este una historia así. Vos sos un periodista de economía, ¿cómo me interpretás las trabas al dólar desde el taxista que no sabes ni por qué lo despidieron? Luego se robó un bulón. Yo te estoy contando una historia, nada más. A partir de esa historia hay otras muchas que te puedo contar. Si querés hablar de política, el otro día también, otro chico, este chico lo tengo, así que si querés te lo traigo, después no lo puedo dar al aire. Trae una chica, ¿no? Nah, son todos chicos, pero te cuento. Otro chico fanático del kirchnerismo de la Cámpora, no ama a Kicillof, pero sí al Eternauta, tiene la remerita, todo, trabaja en el sistema SUBE. Este chico cobra 2.800 pesos por mes, pero tiene que firmar un recibo por un poco más. Él está contento que trabaja, que tiene trabajo, etc. Es un boludo. 17 años. Si está contento, es un boludo. Bueno, por ahí es un boludo, o por ahí hay un sistema que, digamos, que lo lleva a pensar que lo que está haciendo para financiar un partido, para financiar una parte de un partido. Bueno, usted dijo que... Vos estás contando historias feas, estoy de acuerdo, hay muchas historias feas. Esta es una historia muy fea. Digamos, ahora, lo que voy yo, volvemos a tu pregunta original. Yo creo que los discursos del gobierno son discursos que insisten en el marketing, porque necesitan halagar a su audiencia, porque necesitan confirmar las consignas en un gobierno debilitado por el plazo fijo que tiene la presidenta y que tiene que tratar de conservar, como puede, hacia adelante algo de poder. Porque ya los gobiernos que vivimos, por los problemas que tienen y porque no existen instituciones, gobiernan en el límite de su autoridad, por eso dicen cosas horribles por televisión para tratar de acosar y de acumular fuerza. No solo viven en eso, sino que además necesitan acumular poder porque lo están perdiendo. Y lo están perdiendo y se ve por televisión y en la vida pública todos los días. Pero la presidenta ganó con 54% de los votos hace muy poco tiempo. Nadie te explica por qué no tiene poder o por qué tiene que hacer cosas descabelladas solamente para mantenerse en el poder. No, pero es que eso es vos lo describís con un lenguaje, con unos adjetivos un poco tétricos, pero eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Cuando el día que un presidente empieza su último mandato, ya es boleta. Bueno, ya empieza a perder poder el pato rengo de Estados Unidos, en todos lados existe, y se hacen cosas de marketing para poder retener esa fuerza. Yo lo veo así. Ahora, pero paralelamente... Ahora, qué feo, y sí es feo. Bueno, pero la trama secundaria debería también resolver los problemas o tratar de hacer algo de lo que prometió. ¿Y vos crees que no lo hace? A mí me cuesta creerlo. ¿Está bien? O sea, me parece que... También, a ver, a mí me da una sensación del aspecto económico, porque estamos hablando mucho de política, pero me gusta hablar más de economía. Así que si me permitís te cambio de tema. No, lo que quieras. Porque lo que se ve, me da la sensación, es que el gobierno ha perdido la iniciativa, de alguna forma. Y eso es lo que asusta a la gente. Eso es lo que creo que la gente tiene miedo de Cristina. Que de alguna forma el gobierno ya no controla el dólar, sino que el que controla el dólar es el dólar paralelo, los cuberos, como vos mismo decís. Yo no sé si le tiene miedo al gobierno a la gente, no lo veo eso. Creo que hay una sensación de gran incertidumbre por esto que hemos dicho, de que hay un proceso político en donde los tres grandes jefes de la administración en la Argentina, que son Cristina Kirchner, Scioli y Macri, no tienen reelección. Hay un mundo inestable, hay una crisis política que viene desde hace 10 años en la Argentina, no hay partidos, no hay dirigentes, no hay instituciones, entonces la gente tiene temor a lo que viene. Y el temor que viene es desinversión, salida del sistema formal, fuga de dólares. ¿Por qué en el 2000, cuando Cristina asumió su primer mandato, tenía una como plataforma de campaña, tenía institucionalizar el país? Ella admitía de alguna forma, siendo legisladora, qué sé yo, que su marido había tenido un periodo de emergencia, un periodo político de emergencia, en donde se habían tenido que hacer muchas cosas, intervenciones por decreto, etcétera, y que ella venía a dar un vuelco en la institucionalidad en el país. Sí, pero no lo puede hacer una persona. Las razones de la crisis política argentina son muy profundas, vienen de atrás, la hereda este gobierno, la hereda el gobierno de Duhalde, casi te diría que la hereda casi de la Rúa, y se produce una profundización de la crisis que, a mi juicio, se agrava porque los presidentes que ha habido no se han ocupado ni mínimamente de recrear alguna institución. A mí me cuesta pensar... Ellos dicen que no tienen tiempo, ellos dicen que la emergencia los desborda, pero la verdad que lo han hecho mucho. Pero yo no le echaría la culpa de la crisis a ellos. La crisis viene del último Menem, digamos. Pero digamos, no podemos estar hablando hoy en día...